La enorme mesa redonda de madera de hierro en la sala de guerra del Castillo del Acero se sentía como un paredón. Los ojos de Carlos, Carlos, se clavaban en mí. Ya no eran esos ojos de mar tormentoso que recordaba, sino dos pozos sin fondo, llenos de una mezcla incomprensible de dolor, rabia y algo que no quería nombrar. Él seguía siendo el rey del territorio occidental, claro, pero ahora, en mi mente, era solo Carlos, el hombre que me había echado. Estaba de pie frente a ellos, con mi armadura aún húmeda por la lluvia y el barro del camino, el olor a metal, a pólvora, a la guerra que traía conmigo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? A decir verdad, mi cabeza es un lío. Los últimos 5 años. ¿Quién puede recordarlo todo al detalle después de tanto? Fue una noche como cualquier otra, la de la gala del solsticio de invierno. Las viejas puertas de roble de la Corte del Acero no se abrieron solas, más bien rechinaron bajo el peso de un fantasma. El fantasma era yo, María, a quien todos en el territorio occidental daban por muerta en el barranco gris hacia un lustro. Qué equivocados estaban. No solo salí del infierno, sino que lo asfalté y recluté a sus demonios para que trabajaran para mí. Cuando crucé el umbral del gran salón de Carlos, no era la chica temblorosa que él había rechazado por una corona. Era una señora de la guerra, y los miles de ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad detrás de mí no estaban allí para negociar. Estaban para ver sangrar al rey. Abróchense los cinturones, esto no es un cuento de hadas. Es un ajuste de cuentas. El olor de la Corte del Acero siempre había sido el mismo. Champán carísimo, lirios importados y ese regusto metálico a ego desmedido. Carlos, con sus 32 años, era la viva imagen de la dominación. Ancho de hombros, cabello oscuro y esos ojos color de mar embravecido. A su lado Ana, su reina, hermosa, sí, como un diamante es hermoso, fría, afilada y comprada con la sangre de otros. Dicen que las fronteras del norte están tranquilas, murmuró Ana tocándole el brazo a Carlos, demasiado tranquilas. Que duerman, respondió Carlos, su voz un murmullo grave que vibraba en el pecho de los que estábamos cerca. Tenemos paz, Ana, por fin. Se llevó el vaso a los labios, mentía. No había habido paz en su pecho desde esa noche de hacía 5 años, cuando desterró a una chica con ojos color miel y un corazón demasiado blando para este mundo. Lo hizo por política, por la manada. Se dijo a sí mismo que yo encontraría una vida tranquila en otro lugar. No se esperaba el informe 3 días después. Solo se encontró un abrigo rasgado cerca del barranco gris. Se la da por muerta. La orquesta empezó a sonar, un vals que intentaba ahogar la tormenta que bramaba afuera. Los truenos sacudían los vitrales, haciendo vibrar las pesadas arañas de hierro. Y entonces el olor me golpeó. No era el olor a lluvia, ni a pino mojado. Era el olor a ozono, a madera quemada y a sangre vieja. Carlos se congeló. El vaso en su mano se hizo añicos, el whisky empapando el puño de su carísimo esmoquín. La música no paró de inmediato, pero el silencio se extendió desde el rey. Una ola de confusión que fue acallando la sala. Una conversación a la vez, hasta que el único sonido fue el viento aullando contra los muros de piedra. ¡Boom! Las enormes puertas dobles del fondo del salón, esas que requerían 4 guardias para abrirse, estallaron hacia adentro. No se balancearon. Fueron arrancadas de sus goznes, estrellándose contra el suelo de mármol con un sonido como el de una bomba detonando. Esquirlas de roble volaron hacia la multitud. Estallaron los gritos. La Guardia Real reaccionó al instante, transformándose a medias en lobos,
con las garras extendidas, gruñendo hacia el agujero humeante en la pared. La niebla, densa y antinatural, entró rodando desde la noche lluviosa. ¡Quietos!, rugió Carlos, su orden de alfa resonando en el techo abovedado. Se interpuso frente a Ana. «Muéstrate». De la niebla, una bota pisó el mármol blanco. Una bota de combate, de cuero negro, cubierta de barro, con puntera de acero. Luego apareció la figura. Yo. No llevaba vestido. Llevaba una armadura táctica, placas negras mates sobre un uniforme gris, empapada por la lluvia. Un manto de piel de lobo, de pelaje negro, colgaba de mis hombros, pesado y calado. Mi cabello, que antes era castaño y suave, ahora estaba corto, rapado a los lados, revelando una cicatriz blanca y dentada que me cruzaba desde la sien hasta la mandíbula. Pero Carlos reconoció los ojos. Ya no eran de miel, eran de oro fundido, ardiendo con una ferocidad que hizo a su lobo gemir en lo más profundo de su entraña. María, susurró, el nombre sintiéndose como cristal roto en su garganta. No hablé, solo caminé. Caminé con el andar de un depredador, lento y deliberado. No miré a los guardias, no miré a los nobles aterrorizados que se aferraban a sus collares de perlas. Miré directamente al trono. «¡Deténganla!», chilló José, el consejero del rey. «¡Guardias! ¡Matad a la intrusa!». 12 guardias reales se abalanzaron. Eran asesinos de élite, los mejores del territorio. No me inmuté. Simplemente levanté mi mano izquierda y chasqueé los dedos. Flip, flip, flip. De la oscuridad, más allá de las puertas destrozadas, proyectiles de acero negro volaron por el aire con una precisión imposible. En segundos, 12 guardias estaban clavados a las paredes y al suelo por su ropa o armadura. Ninguno muerto, pero todos inmovilizados. Entonces la legión entró en la luz. Fluyeron en la habitación como aceite. 50 de ellos, luego 100, alineándose a lo largo de las paredes. No eran solo lobos. Había hombres imponentes con complexión de oso que portaban hachas pesadas, mujeres ágiles con espadas gemelas, y otros cuyos ojos brillaban con el tono sobrenatural de las brujas. No llevaban crestas de manada. Sus uniformes solo portaban un símbolo, una calavera agrietada coronada con laureles, el símbolo de los olvidados. Los invitados jadearon. Esto no era una banda de renegados. Era un ejército. Y a juzgar por la disciplina, por la forma en que se movían en perfecto silencio, con las armas desenvainadas pero bajas, estaban mejor entrenados que el propio ejército del rey. Me detuve a 3 metros del estrado donde Carlos y Ana estaban de pie. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír la lluvia goteando de mi manto sobre el impecable suelo. «Te ves terrible, Carlos», dije. Mi voz era áspera, más profunda de lo que él recordaba. Sonaba como si hubiera pasado los últimos 5 años gritando o dando órdenes. O quizás ambas cosas. «Estabas muerta». Carlos apenas pudo pronunciar, su corazón golpeando contra sus costillas. «El barranco. Encontramos tu abrigo». «Encontraste lo que yo quería que encontraras», respondí secamente. Metí la mano en una bolsa de mi cinturón y saqué un objeto. Era un pesado collar de plata, el collar de compromiso que él me había obligado a devolver la noche en que me desterró. Lo lancé. Se deslizó por el mármol, tintineando contra la punta del zapato de Ana. «Guardaste el recibo», dije, mis ojos cambiando hacia la reina. «Pensé en devolver la mercancía». Ana apartó el collar con el pie, el rostro pálido. «¿Cómo te atreves? Eres una renegada. No tienes ningún derecho aquí. Carlos, mátala». Carlos no se movía. Su lobo arañaba su interior, aullando. «¡Compañera!
¡Compañera! ¡Viva! Pero su mente estaba paralizada por la visión del ejército que llenaba su salón. ¿Quiénes son?, preguntó Carlos, señalando a los soldados silenciosos que llenaban la sala. Me giré ligeramente, mirando a mi legión. Ellos son los que tú desechaste, los marginados, los omegas que exiliaste, los débiles que dejaste morir en las fronteras. Me volví hacia él, una sonrisa cruel asomando en mis labios. Tú los llamas renegados, Carlos. Yo los llamo el nuevo orden mundial. Y no hemos venido aquí a ponernos al día. La tensión en el gran salón era tan densa que se podía ahogar. El aire crepitaba con las auras conflictivas de dos alfas, Carlos y la mujer que solía ser una omega. Indica tu propósito, María. Ladró José dando un paso adelante. Era un hombre taimado, el que le había susurrado a Carlos al oído hacía 5 años que yo era demasiado débil para ser reina, que el reino necesitaba la alianza política que ofrecía Ana. Has violado la soberanía de la Corte del Acero. Por ley, puedo hacer que te ejecuten donde estás. Me reí. No fue un sonido alegre, fue seco y cortante. José, le reconocí, mirándole de arriba abajo. ¿Sigues ladrando por un amo que no escucha? Si quieres ejecutarme, inténtalo. Pero debo advertirte, mi lugarteniente Jorge no ha comido desde que cruzamos la frontera. A mi señal, una figura enorme salió de las filas de la legión. Jorge era una montaña de hombre, de casi 2,10 metros de altura, con piel como ébano pulido y dientes limados hasta la punta. Sonrió y el duque más cercano se desmayó. «Basta», dijo Carlos, recuperando su tono de mando. Bajó del estrado, acortando la distancia entre él y yo. Los guardias reales, que no estaban clavados a las paredes, se tensaron, listos para saltar. «Retírense», ordenó Carlos a sus hombres. Se detuvo a 1 metro de mí. De cerca podía ver el precio que los años me habían cobrado. La cicatriz en mi rostro era profunda. Mis manos eran callosas y rudas. Pero estaba impresionante, terroríficamente impresionante. «¿Por qué estás aquí, María?», preguntó Carlos suavemente, bajando la voz para que solo la primera fila pudiera escuchar. «Si quisieras venganza, habrías atacado los cuarteles, no el baile. La venganza es un lujo para la gente con tiempo», dije, mi expresión endureciéndose. «Yo no tengo tiempo, y tú tampoco». «¿Qué significa eso?». Desabroché mi manto mojado y lo dejé caer al suelo. Debajo tenía un mapa táctico doblado en mi cinturón. Lo saqué y lo golpeé contra el pecho de una estatua cercana. «Las manadas del este han desaparecido, Carlos». La sala se quedó en silencio. Las manadas del este eran aliadas de la Corte del Acero, territorios poderosos y ricos. «¿Desaparecido?», se burló Ana, bajando para unirse a nosotros, tratando de reclamar su autoridad. «Recibimos una misiva del Alpha Miller esta misma mañana». «Recibiste una falsificación», dije fríamente, sin siquiera mirar a la reina. «El Alpha Miller está descabezado. Su manada está muerta o ha sido reclutada. Hay una nueva fuerza que se mueve desde el este. Se hacen llamar el Eclipse. No conquistan, consumen. Queman bosques, envenenan ríos y convierten a los lobos en cosas». Carlos frunció el ceño. «¿Cosas? ¿Feroces?». «Salvajes», dije con tristeza. «Máquinas de matar sin mente. He estado luchando contra ellos en las tierras muertas durante 2 años. Mi legión ha mantenido la línea, pero no podemos mantenerla para siempre. Rompieron la cresta roja hace 3 días. Están marchando hacia aquí». «¿Y por qué deberíamos creerte?», espetó José. «Eres una rechazada que lidera una banda de criminales. Esto es probablemente un truco para bajar nuestras defensas y que puedas usurpar el trono».
Me moví más rápido de lo que el ojo humano podía ver. Un segundo estaba quieta. Al siguiente tenía a José por la garganta, levantándolo 15 centímetros del suelo. La legión levantó sus armas. Los guardias reales gruñeron. No necesito trucos para tomar este trono, José. Susurré, mi voz vibrando con un poder alfa tan potente que hizo temblar las ventanas de nuevo. Si quisiera esta corona, la habría tomado hace 5 minutos. Tus guardias son lentos, tu perímetro es débil, y tu rey... Miré a Carlos, mis ojos destellando con una mezcla de dolor y piedad. Tu rey está distraído. Lo dejé caer. Cayó al suelo, jadeando por aire. Estoy aquí, anuncié a la sala, mi voz proyectándose a cada rincón, porque el eclipse viene por todos. Tengo 3,000 soldados acampados fuera de las murallas de tu ciudad. Tengo artillería. Tengo balística con punta de plata. Y tengo la única inteligencia estratégica sobre cómo matar a estas cosas. Me volví hacia Carlos. La tormenta de afuera pareció responder a mi estado de ánimo, con un trueno estrellándose directamente sobre nosotros. Ofrezco una alianza, Carlos. No un matrimonio, no una reunión, una alianza de guerra. Carlos me miró, vio la verdad en mis ojos, conocía mi olor. No podía mentirle, no directamente. El vínculo de compañero, aunque rechazado, aún ofrecía un hilo de verdad. ¿Y si me niego?, preguntó Carlos. Cogí mi manto y me lo eché al hombro. Le di la espalda, la señal definitiva de falta de respeto o quizás de una confianza suprema. Entonces llevaré a mi legión a las montañas y observaré desde las cumbres cómo tu reino arde, dije. Y cuando estés enterrando a tu esposa y a tu consejero, recuerda que la renegada olvidada te ofreció una tabla de salvación. Empecé a alejarme. ¡Espera! No fue Carlos quien gritó. Fue un joven de la multitud. Un muchacho, de verdad, no más de 18 años. Tenía el mismo cabello oscuro que Carlos. Era Pablo, el hermano menor de Carlos. Pablo empujó a los guardias. Ella dice la verdad, Carlos. Carlos miró a su hermano. Pablo, yo estaba patrullando la frontera ayer, Carlos, dijo Pablo con la voz temblorosa. Nosotros vimos algo. No lo reportamos porque pensamos que estábamos alucinando. Sombras que se movían, lobos sin olor. Se llevaron al equipo de patrulla 6, simplemente los arrastraron a la tierra. Carlos miró de su hermano a mi espalda que se alejaba. La realidad de la situación se estrelló contra él. Sus políticas insignificantes, su gala, su paz, todo era cristal a punto de romperse. María, Carlos me llamó. Me detuve en las puertas destrozadas, silueteada contra el relámpago. Aceptamos, dijo Carlos. Las palabras le sabían a ceniza. Pero con una condición. Giré la cabeza apenas 1 centímetro. No acepto órdenes, Su Majestad, pero estoy escuchando. Te quedas en el castillo, dijo Carlos, sus ojos fijos en los míos. Tú y tus comandantes. Si vamos a luchar juntos, necesito saber en quién te has convertido. Un silencio se extendió entre nosotros, pesado con 5 años de palabras no dichas. Ten cuidado, Carlos, dije suavemente, una sonrisa peligrosa asomando en mis labios. Puede que no te guste lo que encuentres. La chica que conociste está muerta. Estás invitando al lobo que se la comió a dormir bajo tu techo. Hice una señal a Jorge. Estableced el perímetro. Ordené a mi legión. Mantendremos el patio. Cualquiera que intente salir de la ciudad es un desertor y será tratado como hostil. Bienvenidos a la guerra, señores. Mientras la legión se movía para asegurar el palacio, Carlos me observaba.
Se dio cuenta entonces de que el giro no era que yo hubiera regresado. El giro era que, por primera vez en su vida, el rey Alfa no era el lobo más poderoso de la habitación, y estaba aterrado de descubrir que se estaba enamorando del monstruo en el que me había convertido. La transición de la Corte del Acero de un lugar de celebración opulenta a un centro de mando militarizado ocurrió con una velocidad desconcertante. Sin embargo, la noche se sentía como si arrastrara sus garras contra la piedra. El ala este, normalmente reservada para dignatarios visitantes y desbordante de jarrones con orquídeas importadas, había sido requisada por la Legión. Ya no parecía una suite de invitados, parecía una base de operaciones avanzada. Los cortinajes de seda fueron descolgados para cubrir las ventanas. Las intrincadas alfombras persas fueron enrolladas y empujadas a las esquinas para dejar paso a botas embarradas y pesadas cajas de municiones. Yo estaba de pie sobre una mesa de caoba en lo que solía ser la sala de té. No estaba bebiendo té. Estaba limpiando un cuchillo de combate cerrado con un trapo que olía a aceite de armas. «Estás temblando». Una voz grave retumbó desde la puerta. No levanté la vista. Conocía los pasos. Era Jorge, mi lugarteniente. Tuvo que agacharse para entrar en la habitación, su enorme complexión llenando el arco. «No estoy temblando, Jorge. Es la descarga de adrenalina». Mentí. Mi voz firme, aunque mis dedos apretaban la empuñadura de la hoja lo suficiente como para blanquear mis nudillos. Jorge se acercó, las tablas del suelo crujiendo bajo su peso. Puso una mano pesada en mi hombro. «Puedes mentirle al rey ahí fuera. Puedes asustar hasta a su pequeño consejero, pero no me mientas a mí. Estar aquí, respirando su aire, te está destrozando». Dejé de limpiar el cuchillo. Miré a Jorge, mis ojos dorados atenuándose ligeramente. Creí haber matado la parte de mí que se preocupaba por Carlos Sterling en el barranco gris. Creí que el frío se la había llevado. «El vínculo no muere solo porque quieras, jefa», dijo Jorge suavemente. «Él te rechazó, pero nunca cortó el lazo. Puedo olerlo en ti. Es como una herida abierta». «Es una distracción», espeté, envainando el cuchillo. «Y no podemos permitirnos distracciones. ¿Han reportado los exploradores?» «Sí». La actitud de Jorge cambió al instante a profesional. «Mantienen el perímetro en la línea de árboles, pero la Guardia Real del Rey está inquieta. No les gusta recibir órdenes de renegados. Hubo una escaramuza cerca de los establos. Uno de los hombres del rey llamó mestizo al cabo Miller. Miller le rompió la nariz. Suspiré, frotándome las sienes. Dile a Miller que se controle. Los necesitamos funcionales, no hospitalizados. Tengo un consejo de guerra en 10 minutos. Necesito que custodies la puerta. No dejes entrar a nadie que no esté en la lista. Me da igual si es la propia reina». Momentos como estos, es que me parecen surrealistas, ¿sabéis? Estar ahí, en la mismísima fortaleza que juró acabar conmigo, ahora yo, la supuesta criminal, dando órdenes al mismísimo lugarteniente del rey. Y él, Carlos, observando cada movimiento, cada palabra. Es como si el universo se hubiera vuelto del revés. En mi vida anterior, la que acabó en el barranco gris, lo más rebelde que hacía era poner más miel de la cuenta en el pan de los guardianes. Y siempre con una sonrisa tonta. Ahora, aquí estoy, con cicatrices y una legión de desamparados convertidos en guerreros, y la vida de miles dependiendo de que yo, la débil, tome las decisiones correctas. Me pregunto si Carlos alguna vez pensó que acabaría necesitando a la persona que desechó. ¿Creéis que hay algo de justicia poética en eso?
¿O es solo la cruel ironía del destino? Realmente no lo sé. Solo sé que cada respiro que doy en este castillo es un acto de desafío a la muerte que me deseó. Volvamos a la historia que el tiempo apremia. ¿No? La sala de guerra del Castillo del Acero era una obra maestra de la arquitectura del viejo mundo. Techos altos, tapices que representaban la Primera Guerra y una mesa redonda masiva hecha de madera de hierro. Cuando entré, la atmósfera era gélida. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su derecha, José, con el aspecto pálido y la garganta amoratada. A su izquierda estaban el General Holloway y el General Vance, hombres que me habían mirado con desdén 5 años atrás y que ahora me miraban con miedo. Ana también estaba allí, sentada junto a Carlos. Se había cambiado su vestido de gala por un elegante traje blanco que parecía impecable y completamente fuera del lugar para la planificación de una guerra. No me senté, me quedé de pie en el extremo opuesto de la mesa, flanqueada por 2 de mis legionarios. Empecemos, dijo Carlos. Su voz dura. Estaba tratando de recuperar el control de su corte. Afirmas que las manadas del este han desaparecido. Todas ellas. Eso incluye la manada de la Cresta Negra y la Alianza del Río de Plata. Son más de 10,000 lobos, le recordé. No desaparecen así como así. No desaparecieron, dije, arrojando un expediente sobre la mesa. Se deslizó por la madera pulida y se detuvo frente a Carlos. Fueron cosechados. Carlos abrió la carpeta. Dentro había fotografías granuladas tomadas por mis exploradores. Eran pesadillas capturadas en película. Aldeas quemadas no con fuego, sino con un lodo negro corrosivo. Cuerpos de lobos retorcidos y fusionados. Ana desvió la mirada cubriéndose la boca. ¿Qué es esto? El eclipse, expliqué, mi voz desprovista de emoción. No es una manada, es un culto. Usan una combinación de antigua alquimia y magia oscura. No reclutan soldados, los infectan. Una mordedura de un soldado del eclipse no te convierte en lobo, te convierte en un ciervo. Pierdes la mente, tu lealtad y tus receptores de dolor. Te conviertes en un dron para su líder. ¿Y quién es su líder?, preguntó el General Holloway, el escepticismo luchando con el horror en su tono. Lo llamamos el arquitecto, dije. No tenemos un nombre. Solo sabemos que está cazando linajes de sangre alfa. Cree que al consumir la sangre pura de las líneas antiguas, puede reescribir las leyes de la naturaleza. Carlos levantó la vista de las fotos, sus ojos fijándose en los míos. ¿Y crees que viene aquí porque tú eres el rey alfa, Carlos? Dije lentamente. Tú eres el plato principal. Las manadas del este fueron solo el aperitivo para construir su ejército. Él viene por la sangre Sterling. José se aclaró la garganta, haciendo una mueca. Si esta fuerza es tan imparable, ¿cómo le sobreviviste durante 2 años? ¿Un grupo de exiliados contra un ejército de magia oscura? Parece conveniente. La sala se quedó en silencio. Era una acusación directa. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. Caminé lentamente alrededor de la mesa hacia José. Los generales se tensaron, sus manos dirigiéndose a sus armas. Los ignoré. Me incliné, susurrando al oído de José, aunque todos podían oírlo. Sobrevivimos porque hicimos lo que tú fuiste demasiado noble para hacer, José. Dejamos de luchar como lobos y empezamos a luchar como fantasmas. Quemamos nuestros propios campamentos para atraparlos. Colapsamos túneles sobre nuestros propios heridos para evitar que la infección se propagara. Sobrevivimos cortando una extremidad para salvar el cuerpo. Me eché hacia atrás, mi rostro duro como la piedra. He perdido 412 lobos por culpa del arquitecto. No me hables de conveniencia. Carlos me observó.
Vi el destello de agonía absoluta detrás de mis ojos dorados antes de que lo ocultara de nuevo. Se dio cuenta entonces de que la chica que solía hornear pan en las cocinas comunales realmente se había ido. En su lugar había una comandante que había tomado decisiones que atormentarían a un hombre menor hasta su tumba. General Holloway, dijo Carlos, rompiendo la tensión, alerta a los batallones, pasamos a condición roja, aseguren las fronteras. Sir Holloway asintió, pálido. Y José, añadió Carlos, bajando una octava la voz, si vuelves a insultar a nuestra invitada, estarás en primera línea con una lanza. Ana se puso rígida, miró a Carlos, la sorpresa registrándose en sus facciones perfectas. Él nunca había reprendido públicamente a José antes. Quizá era el aliado de Ana, su portavoz. Carlos, comenzó Ana, su voz chillona, seguramente no vamos a confiar en ella ciegamente. Ella irrumpió en nuestra casa. Nos amenazó. Ella trajo información que acaba de salvarnos la vida. Ana. Carlos espetó. A menos que tengas un plan mejor para luchar contra una plaga mágica, te sugiero que dejes hablar a los expertos. Yo observé la interacción. Hace 5 años, ver problemas en su paraíso me habría dado esperanza. Ahora solo me cansaba. No lo quería de vuelta. Solo quería sobrevivir la semana. Necesito acceso a los archivos, dije, cambiando de tema. El arquitecto está buscando algo específico en la historia Sterling, una reliquia. Si la encontramos antes que él, podemos tender una trampa. Acceso concedido, dijo Carlos de inmediato. Yo la acompañaré, ofreció Pablo desde la esquina de la habitación. Había permanecido en silencio hasta ahora. Asentí al chico. No, al hombre. Delante, Pablo. Al girar para irme, la voz de Carlos me detuvo. María. Hice una pausa, la mano en el pomo de la puerta. Dijiste que derrumbaste túneles sobre tus propios heridos, dijo Carlos en voz baja. La habitación contuvo la respiración. No me di la vuelta. Mis hombros se hundieron apenas una fracción de centímetro. Así fue. ¿Te quedaste a mirar? Yo fui quien detonó la carga, Carlos, susurré. Alguien tenía que apretar el botón. Salí, dejando al rey del oeste sentado en una habitación llena de hombres poderosos, sintiéndose completamente impotente. Los archivos del Castillo del Acero eran un laberinto de polvo y papel antiguo, ubicados en las profundidades de los cimientos de la fortaleza principal. Eran las 3 de la madrugada. La tormenta exterior se había convertido en una llovizna constante y deprimente. Yo estaba sentada en una larga mesa de madera, rodeada de pilas de diarios encuadernados en cuero que se remontaban a 300 años. La única luz provenía de una vieja lámpara de latón que proyectaba largas sombras danzantes contra las paredes de piedra. Me froté los ojos. Las palabras se estaban difuminando. Buscaba cualquier mención de un sifón de sangre, un término que había oído gritar a uno de los siervos del eclipse antes de clavarle una bala en el cerebro. Solías leer en el jardín, no en el calabozo. No salté. Había olido su aroma a cedro y lluvia hacía 5 minutos. Mantuve los ojos en el libro. El jardín no tenía ventajas tácticas, respondí secamente. Carlos entró en el círculo de luz de la lámpara. Se había quitado la chaqueta del esmoquín y la corbata. Su camisa blanca estaba desabrochada por arriba, las mangas remangadas para revelar unos antebrazos musculosos. Parecía agotado. Pablo fue a buscar café, dijo Carlos. Le dije que yo tomaría su relevo. No necesito una niñera, Carlos. Lo sé. Vine a preguntarte la verdad. Por fin levanté la vista. Te di la verdad en la sala de guerra. No esa verdad, dijo Carlos. Sacó una silla y se sentó frente a mí. La mesa era estrecha. Nuestras rodillas casi se tocaban.
La corriente eléctrica del vínculo de compañero crepitaba en el aire, caliente e innegable. Luché contra el impulso de inclinarme hacia adelante. ¿Por qué no impugnaste el rechazo?, preguntó Carlos. Su voz era áspera. Hace 5 años, por ley podrías haber impugnado a Ana por el puesto. Eras una omega, sí, pero eras mi compañera. Tenías el derecho. Me reí, un sonido amargo. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo para dormir por las noches? ¿Que simplemente me di por vencida? Te fuiste sin decir una palabra, María. Me desperté y ya no estabas. Me fui porque Ana vino a mi habitación la noche anterior a la ceremonia. Dije, bajando la voz a un susurro. Me dijo que si impugnaba el rechazo, haría que mi hermana pequeña, Elena, fuera reasignada a la patrulla fronteriza en las Tierras Muertas. Carlos se congeló. ¿Elena? Elena murió de fiebre. Elena murió porque la enviaron a las Tierras Muertas 2 semanas después de que me fuera. Sí sé, cerrando el libro de golpe. Motas de polvo danzaron en el aire enfadado. Ana cumplió su promesa. Me fui para salvar a mi hermana. Y tu reina la mató de todos modos para asegurarse de que nunca regresara. El rostro de Carlos se descompuso. Yo no sabía. Firmé las órdenes de traslado, pero José me dijo que era una solicitud de la propia Elena. Dijo que quería ganarse sus galones. Y tú le creíste, dije, mi voz destilando desdén. Porque era más fácil que hacer las preguntas difíciles. Ese es tu problema, Carlos. Quieres ser un buen rey tan desesperadamente que dejas que las víboras dirijan el nido solo para no tener que ensuciarte las manos. Carlos se puso de pie, la silla raspando ruidosamente contra la piedra. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se alejó, pasándose una mano por el cabello. Si esto es cierto, Carlos murmuró. Es cierto, dije. Pero ya no importa. Elena está muerta. La chica que fui está muerta. Y tenemos un ejército de monstruos en la puerta. Así que, a menos que estés aquí para ayudarme a encontrar esta reliquia de sangre, vuelve con tu esposa. Seguro que se pregunta dónde estás. No la he tocado en 2 años, confesó Carlos, de espaldas a mí. Hice una pausa. Miré su espalda ancha, viendo la tensión que sostenía allí. Eso no es asunto mío. Sí lo es. Carlos se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con el instinto del lobo. Porque eres mi compañera, María. Cometí un error. Un error que me ha costado cada día durante 5 años. Pensé que estaba haciendo lo mejor para la manada. La familia de Ana tenía el dinero, las conexiones, y tú no tenías nada. Carlos terminó por mí. Me tenías a mí, dijo Carlos suavemente, y lo tiré por la borda. Dio un paso hacia mí. El aire en la habitación se hizo pesado, cargado con un tirón magnético. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mi lobo aullaba, desesperado por cerrar la brecha, por consolarlo, por ser reclamado. Me puse de pie abruptamente, rompiendo el momento. No, advertí, levantando una mano. No intentes arreglar esto con feromonas y disculpas. Rompiste la confianza, Carlos. La confianza es como un espejo. Puedes arreglarlo si se rompe, pero todavía se puede ver la grieta en el reflejo de ese cabrón. Agarré la pila de libros. Me voy a mis aposentos. Terminaré esto allí. Buenas noches, Su Majestad. Pasé junto a él. Por una fracción de segundo, nuestros brazos se rozaron. Saltaron chispas, chispas estáticas literales entre nuestra piel. Carlos inhaló bruscamente. Sus manos temblaron como si fueran a agarrarme. Apreté los dientes y obligué a mis piernas a seguir moviéndose, saliendo de los archivos y entrando en el oscuro pasillo. Llegué a la mitad del camino hacia el ala de invitados antes de tener que detenerme
y apoyarme contra la fría pared de piedra, jadeando por aire. Estar cerca de él era un dolor físico. Era como estar al lado de un fuego mientras sufría hipotermia. Querías el calor, incluso sabiendo que te quemaría. Un momento conmovedor, se burló una voz desde las sombras. Me enderecé al instante, mi mano cayendo sobre el cuchillo de combate en mi muslo. Ana salió de detrás de un tapiz. Parecía impecable incluso a esa hora, pero sus ojos estaban desquiciados. ¿Espiando a tu marido?, pregunté, mi voz volviendo a su calma gélida. Protegiendo mis bienes, corrigió Ana. Se acercó, sus tacones resonando en la piedra. ¿Crees que puedes volver a entrar aquí con tu historia de cicatrices y tu ejército de renegados y robármelo? Trabajé demasiado duro por esta corona. No quiero tu corona, Ana. Está empañada. Mentirosa, siseó Ana. Veo cómo te mira como si fueras agua en el desierto, pero aquí está la cosa, pequeña loba. Ana sacó un pequeño vial de su bolsillo. Brillaba con una tenue luminiscencia púrpura. Entrecerré los ojos. Reconocí ese brillo. Lo había visto en los ojos de los siervos del eclipse. ¿Dónde conseguiste eso?, pregunté, mi voz baja y peligrosa. Ana sonrió y era la sonrisa de una mujer que había cruzado una línea que nunca podría deshacer. Dijiste que el arquitecto viene por la sangre Sterling. Ana susurró jugando con el vial. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que tal vez fue invitado? Se me heló la sangre. Tú, tú estás trabajando con ellos. Estoy asegurando mi futuro, dijo Ana. Carlos es débil. Él añora a un fantasma. El arquitecto me prometió un poder con el que Carlos nunca podría soñar. Solo tuve que bajar las defensas de la puerta este. Me moví, me abalancé sobre Ana, con mi cuchillo desenvainado. Pero Ana estrelló el vial contra el suelo. Una nube de humo púrpura estalló, llenando el pasillo. Olía a azufre y flores podridas. Tosí, mi visión se volvió borrosa. Mis extremidades se sentían pesadas, como si fueran de plomo. Acónito concentrado y mezclado con algo mágico. Duerme bien, María. La voz de Ana flotó a través del humo. Para cuando te despiertes, el eclipse estará dentro de las murallas y tú serás el chivo expiatorio que los dejó entrar. Caí de rodillas, luchando por mantenerme consciente. Intenté conectar mentalmente con Jorge, pero mi mente nadaba en la niebla. Intenté gritar por Carlos, pero solo salió un gemido. Mientras la oscuridad me envolvía, lo último que escuché fue el distante y rítmico estruendo de las campanas de alarma del castillo comenzando a sonar. La puerta este estaba abierta. El mundo no era negro. Era un violeta arremolinado y nauseabundo. No sentía las piernas. La parálisis de la toxina se arrastraba por mi columna, apagando mi sistema nervioso centímetro a centímetro. Estaba desplomada contra la fría piedra de la pared del corredor, la textura áspera clavándose en mi mejilla. Sin embargo, podía oír. Mi audición mejorada fue lo último en desaparecer. Escuché las pesadas puertas de roble de la puerta este gimiendo, no por la fuerza, sino por los goznes oxidados girando, abriéndose. Escuché el sonido de la lluvia cambiando de tono al golpear la armadura en lugar de la piedra. Y luego escuché los gruñidos. No eran los gruñidos limpios y guturales de los lobos que protegían su territorio. Eran sonidos húmedos y gorgoteantes, el sonido de gargantas que habían sido desgarradas y cosidas con magia. ¡Levántate!, gritó mi lobo en mi mente. ¡Lucha! Mis dedos se crisparon. Era todo lo que podía hacer. ¡Jefa! La voz era distante, amortiguada como si estuviera bajo el agua. Pasos pesados vibraron a través de las tablas del suelo contra mi oído.
Jorge. Manos fuertes agarraron mi chaleco táctico. Fui alzada en el aire tan fácilmente como un muñeco de trapo. El olor a perro mojado y pólvora asaltó mis sentidos. El olor de Jorge. Te tengo, gruñó Jorge, su pecho retumbando contra mi oído. No te mueras, María. No te atrevas. Ana. Apenas logré pronunciar la palabra, apenas un suspiro. Puerta abierta. Lo sé, dijo Jorge con gravedad. Comenzó a correr, sus enormes zancadas devorando el pasillo. La alarma está sonando, pero ya están dentro. El patio ha caído. Carlos Sterling se despertó con el sonido del fin del mundo. Las campanas de alarma del castillo eran ensordecedoras, una cacofonía de bronce que hacía caer el polvo de las vigas. Estaba fuera de la cama, en un abrir y cerrar de ojos, transformándose a medias, las garras extendidas, los colmillos alargándose antes de que sus pies tocaran la alfombra. «¡Informe!», rugió a la habitación vacía, olvidando por un segundo que sus guardias estaban afuera. Abrió la puerta de golpe. 2 guardias reales yacían muertos en el corredor. Sus gargantas no estaban arrancadas, estaban derretidas con ácido. A Carlos se le revolvió el estómago, el eclipse. No corrió hacia la salida, corrió hacia las habitaciones de la reina. Incluso después de 5 años de frialdad, el deber estaba grabado a fuego en sus huesos. Tenía que asegurar a Ana. Abrió de una patada las puertas dobles de su suite. «Ana, tenemos que movernos. La puerta este está...». La habitación estaba vacía. La cama no había sido usada. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par. Faltaban las joyerías más caras. Carlos se detuvo. Entró en la habitación, sus pies descalzos pisando algo afilado. Miró hacia abajo. Era una fotografía. Su foto de boda, el marco roto, los cristales esparcidos por la alfombra. Y allí, sobre el cojín de terciopelo de su taburete de tocador, había una nota. No era precipitada. Estaba escrita con elegante caligrafía en una pesada tarjeta color crema. «Algunos alfas nacen para gobernar, Carlos. Otros son solo suplentes. Intenta no sangrar en las alfombras». El aire abandonó los pulmones de Carlos. No era miedo. Era una claridad tan nítida que cortaba. Yo había tenido razón en todo. Sobre la amenaza, sobre la debilidad de su corte y sobre la víbora con la que había dormido durante 5 años. Un grito resonó desde el piso de abajo. El grito de una criada. Los ojos de Carlos cambiaron de un gris tormentoso a un plateado letal y brillante. Desgarró la nota en su puño. No se molestó en buscar un arma. Él era el arma. Se dio la vuelta y corrió hacia los gritos, saltando por encima de la barandilla de la escalera y cayendo 2 pisos hasta el gran vestíbulo. Aterrizó en cuclillas, el mármol agrietándose bajo su impacto. El vestíbulo, normalmente un lugar de luz y bienvenida, era un matadero. La legión estaba allí. Mis soldados formaban una falange cerca de la entrada principal, escudos unidos, conteniendo una marea de pesadillas. Los soldados del eclipse eran horribles. Eran lobos, pero mal hechos. Faltaban parches de piel, revelando una piel gris necrótica. Algunos tenían extremidades extrafusionadas a sus espaldas. Sus ojos brillaban con esa luz púrpura enfermiza, el color del veneno. «Mantengan la línea», bramó un comandante de la legión. Un enorme cambiante de oso blandió un martillo de guerra, aplastando el cráneo de un ciervo que intentó saltar el muro de escudos. Carlos rugió, un verdadero rugido de alfa que sacudió las arañas. Se lanzó a la refriega. No luchó con la disciplina de la legión. Luchó con la rabia de un rey que había perdido su reino. Destripó a un ciervo, arrancándole la cabeza de los hombros. Giró,
atrapando a otro por la garganta y estrellándolo contra un pilar de mármol con fuerza suficiente para licuar su columna. Su Majestad. Carlos se giró. Era Jorge, mi enorme lugarteniente. Me llevaba en un brazo, disparando una pesada pistola con el otro. ¿Dónde está ella?, exigió Carlos, corriendo hacia ellos, cubriendo el flanco de Jorge, mientras 3 siervos se abalanzaban. «Ha sido drogada», gritó Jorge por encima del tiroteo. «Neurotoxina. Está paralizada. Necesitamos llevarla al Torreón. Mis médicos están allí». Carlos me miró. Tenía los ojos abiertos, frenéticos, moviéndose rápidamente. Estaba consciente, atrapada en mi propio cuerpo. La visión rompió algo en él que no sabía que todavía estaba entero. «Dámela», ordenó Carlos. «Con todo el debido respeto, rey», gruñó Jorge, recargando su pistola con los dientes. «No puedes protegerla y comandar la defensa». «No estoy al mando», gritó Carlos, decapitando a un siervo que se acercaba demasiado. «El castillo está perdido, teniente. Mira a tu alrededor. Estamos luchando una acción de contención. Necesitamos retirarnos al Torreón y sellar las puertas blindadas». Jorge miró a la horda que se derramaba por las puertas delanteras destrozadas. Asintió. «Legión», Jorge bramó, su voz resonando por encima del caos. «Patrón Delta, retrocedan al Torreón. Fuego de cobertura». La retirada fue caótica, fue sangrienta, pero fue disciplinada. Los legionarios retrocedieron, paso a paso, disparando balas de plata y blandiendo pesadas espadas. Carlos luchó en la retaguardia, un torbellino de violencia. Recibió un corte en el brazo, las garras le desgarraron la camisa y la piel, pero no lo sintió. Solo sintió el peso de su fracaso. Mientras llegaban a las pesadas puertas de hierro del Torreón, el santuario interior fortificado del castillo, Carlos agarró el pomo. Miró hacia atrás por última vez al gran vestíbulo. En lo alto de la gran escalera, de pie en el balcón con vistas a la matanza, había una figura. No estaba corriendo. Estaba junto a una figura alta encapuchada que irradiaba un frío tan intenso que Carlos podía sentirlo desde el otro lado de la habitación. El arquitecto, Ana miró a Carlos. No sonrió. Simplemente levantó una copa de vino en un brindis burlón. «¡Ciérralas!», gritó Jorge, arrastrando a Carlos hacia adentro. Carlos cerró de golpe las puertas de hierro. El pesado sonido retumbante de los cerrojos al encajarse se sintió como la tapa de un ataúd cerrándose. El Torreón fue diseñado para resistir un asedio de 6 meses. Tenía su propia filtración de agua, generadores y armería. Pero esa noche se sentía como una jaula. La enfermería era un torbellino de actividad. Médicos de la Legión, brujas con manos verdes y brillantes, corrían entre las camillas. Yo yacía en una mesa central. Mi chaleco táctico había sido cortado. Una médico se cernía sobre mí, cantando en un idioma bajo y rítmico, extrayendo el veneno púrpura de mis venas. Se elevó de mi piel como niebla, disipándose bajo la campana de ventilación. Carlos estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados, goteando sangre en el suelo. Se negó a que alguien le vendara. Necesitaba el dolor. Lo mantenía con los pies en la tierra. «Está volviendo», anunció la médica, echándose hacia atrás, limpiándose el sudor de la frente. La dosis fue alta. Otra hora y su corazón se habría detenido. Yo inspiré bruscamente, jadeando. Mi espalda se arqueó de la mesa. Mis ojos, oro fundido, se abrieron de golpe. Me giré de lado, tosiendo violentamente. «Tranquila, jefa», dijo Jorge, dando un paso adelante para sujetarme. Lo empujé, débil pero decidida. Pasé las piernas por el lado de la mesa. Estaba temblando. «Ana», jadeé,
¿Dónde está? Está en la sala del trono, dijo Carlos, su voz muerta. Con él. Miré a Carlos, vi la sangre en su brazo, la salvajería en sus ojos y la derrota absoluta en su postura. Ella nos traicionó, dijo Carlos. No fue una pregunta. Te traicionó a ti. Corregí, mi voz ganando fuerza. Ella nunca estuvo de mi lado para empezar. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero las obligué a sostener mi peso. Caminé hacia un lavabo de metal y me salpiqué la cara con agua fría, lavándome el sudor y el miedo. ¿Cuál es el estado del torreón?, pregunté, cambiando instantáneamente al modo general. Sellado, informó Jorge. Tenemos unos 200 efectivos. La Guardia Real se ha reducido a 40 hombres. El resto ha desaparecido. No podemos mantener el torreón, dije, agarrando una toalla. No contra el arquitecto. Tiene magia que puede derretir estas paredes. Tenemos quizás 6 horas antes de que las rompan. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de José Caldwell gimió desde la esquina. Me di la vuelta. Gist estaba acurrucado detrás de una caja de suministros médicos, con aspecto aterrorizado. Veo que la rata sobrevivió al barco que se hundía, escupí. Yo no sabía, gritó José, levantando las manos. Lo juro, Carlos, no sabía que estaba trabajando con ellos. Pensé que solo quería poder, no esto. Silencio, ordenó Carlos. Me miró. Dijiste que no podemos mantener el torreón. ¿Tienes un plan B o simplemente estamos esperando a morir? Caminé hacia el mapa táctico extendido sobre una caja. Tracé una línea con mi dedo. El arquitecto quiere el castillo porque cree que la reliquia de sangre está aquí. Va a destrozar este lugar piedra por piedra hasta que la encuentre. La reliquia es un mito, murmuró José. El corazón del primer lobo. Es un cuento para dormir. No es un mito, dijo Carlos suavemente. Todos se giraron para mirarle. Carlos caminó hacia el centro de la habitación. Metió la mano en su camisa, sacando una cadena que había estado escondida bajo su ropa. Colgando de ella había una pequeña y discreta llave hecha de hueso negro. Mi padre me la dio en su lecho de muerte, dijo Carlos. Me dijo que abre la puerta a los cimientos. Nunca supe lo que significaba. Pensé que era metafórico. Los cimientos del reino. Mis ojos se abrieron de par en par. Los cimientos no son una metáfora, son un lugar físico, las antiguas catacumbas debajo del torreón. Ahí es donde fue enterrado el primer alfa, y ahí es donde está la reliquia. Me di cuenta. Si el arquitecto la consigue, no solo gana esta batalla, gana control sobre cada linaje de sangre cambiante en el continente. Puede mandarnos como marionetas. Entonces la destruimos, dijo Jorge, cargando una escopeta. No podemos destruirla, dije. Está hecha de magia concentrada, pero podemos moverla, podemos sacarla de la ciudad. ¿Cómo?, preguntó el General Holloway, cuidando un brazo roto. Estamos rodeados. La única salida es por la puerta principal, y hay 3000 monstruos entre nosotros y la libertad. Miré a Carlos. Una comunicación silenciosa pasó entre nosotros. Reconocimiento, respeto y un destello de la vieja llama. Hay otra forma, dijo Carlos. El pasaje del rey. ¿Un túnel de escape?, preguntó Jorge. Una carrera suicida, corrigió Carlos. Conduce desde las catacumbas directamente al barranco gris. No se ha usado en un siglo. Es inestable, está inundado y lleno de derrumbes, pero sale a 5 kilómetros de las líneas enemigas. El barranco gris, repetí, el nombre me sabía a ceniza en la boca. El lugar donde se suponía que había muerto. Poético, murmuré. Necesitamos una distracción, dijo Carlos.
mirando a sus guardias reales restantes. Si todos vamos al túnel, nos atraparán. Alguien tiene que quedarse y mantener la puerta. Alguien tiene que hacerles creer que todavía estamos luchando por el torreón. El silencio descendió en la habitación. Era una sentencia de muerte. Quien se quedara no sería hecho prisionero. Sería consumido. Yo lo haré. Pablo dio un paso adelante, el hermano menor de Carlos. No, Carlos ladró de inmediato. De ninguna manera. Soy el único que puede imitar tu olor, Carlos, dijo Pablo, con la voz temblorosa pero con la barbilla en alto. Si me pongo tu capa y aúllo desde las almenas, el arquitecto pensará que el rey Alfa todavía está en la fortaleza. Nos dará tiempo. No puedo pedirte que hagas eso, dijo Carlos, su voz quebrada. No me lo estás pidiendo, dijo Pablo, sonriendo tristemente. Me estoy ofreciendo voluntario por la manada. Los observé. Este era el coste de la guerra. No eran cargas gloriosas. Eran hermanos despidiéndose en sótanos húmedos. Di un paso adelante. No dejamos a nadie atrás si podemos evitarlo. Pablo, no necesitas retenerlos durante horas. Necesitas retenerlos durante 20 minutos. Prepara la entrada al torreón con todos los explosivos que le quedan a la legión. Pon un temporizador. Cuando explote, saltas por el conducto de ventilación en la pared este. Es estrecho, pero cabrás. Te arroja al río. Pablo me miró, la esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Crees que funcionará? No lo sé, admití. Pero es mejor que morir de rodillas. Me giré hacia la habitación. Escuchen, ordené, mi voz llenando el espacio con una autoridad innegable. Nos vamos, nos llevamos la reliquia y nos desvanecemos en la noche. Esta noche la corte del acero cae, pero mañana comienza la resistencia. Miré a Carlos. ¿Listo para una caminata, Su Majestad? Carlos miró a su hermano, luego a su reino caído, y finalmente a la mujer que había exiliado. Asintió lentamente. Lidera el camino, general. Mientras se movían hacia la entrada de las catacumbas, los pesados golpes de los arietes comenzaron a sacudir las puertas del torreón sobre ellos. El polvo caía del techo como nieve. El reloj corría, y el verdadero horror de lo que yacía bajo el castillo aún estaba por descubrirse. El descenso a los cimientos fue un viaje a la garganta del mundo. El aire se volvió gélido, oliendo a tierra y magia antigua. Carlos iba a la cabeza, la llave de hueso brillando tenuemente en su mano, mientras yo cubría la retaguardia, mis oídos tensos contra los golpes amortiguados de los arietes que destrozaban el castillo sobre nosotros. Llegamos a la cámara funeraria del primer Alfa. No era una tumba de oro, sino de raíces. Los restos esqueléticos del primer lobo estaban encerrados en las gruesas y nudosas raíces del árbol de hierro que sostenía el castillo. En el centro de la caja torácica pulsaba una piedra, áspera, sin cortar y brillando con una luz roja sangre rítmica. El corazón. «Tómalo», susurré, el poder del objeto erizando los pelos de mis brazos. Carlos extendió la mano. Cuando sus dedos rozaron la piedra, una onda de choque sacudió la caverna. Jadeó, sus ojos brillaron plata, luego oro, luego de nuevo plata. Arrancó la piedra y la metió en una bolsa de cuero. «¡Lo tenemos!», jadeó Carlos, sudando. «Ahora corramos». Corrieron hacia la oscura boca del pasaje del rey justo cuando el techo de la cámara funeraria comenzaba a agrietarse. Sobre ellos, el mundo explotó. ¡Boom! Una onda de choque de polvo y escombros estalló por el túnel, derribándolos. «¡Pablo!». Había detonado las cargas. «¡Pablo!», gritó Carlos, tratando de retroceder, pero Jorge lo agarró. «¡Muévete, Carlos!», rugí, usando su nombre de pila, despojándolo de todos los títulos. «Si regresas, su sacrificio no significa nada. ¡Muévete!».
Corrieron, corrieron a través de agua helada hasta las rodillas, a través de túneles que los apretaban, hasta que tuvieron que arrastrarse, rascándose la piel contra la roca. Durante 1 hora fueron ratas en la oscuridad. Luego lo vieron, un rayo de luz gris. Salieron de una grieta oculta en la pared de roca, cayendo sobre la hierba mojada del barranco gris. La lluvia había parado. El sol estaba justo asomando por el horizonte, pintando el cielo con morados y naranjas. Me tumbé de espaldas, jadeando por aire. Miré los acantilados de arriba. A lo lejos una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. El castillo del acero estaba ardiendo. La bandera del eclipse, un sol negro sobre un campo violeta, ya se desplegaba desde la torre más alta. Ana había ganado el trono, pero reinaba sobre cenizas. Carlos se puso de pie, cubierto de barro y sangre, aferrándose la bolsa al pecho. Parecía destrozado. Yo me puse a su lado, extendí la mano y por primera vez en 5 años tomé la suya. No fue romántico, fue un ancla. Perdiste tu corona, Carlos, dije, mi voz dura como el acero. Carlos me miró, apretando mi mano. Perdí la corona, pero encontré a la reina. Se volvió hacia los miembros supervivientes de la legión y los pocos guardias reales que habían logrado salir. Que se queden con el castillo, declaró Carlos, su voz elevándose, resonando en las paredes del barranco. Que se pudran en él. Nosotros tenemos el corazón, tenemos la verdad y tenemos la libertad. No, sonreí, una sonrisa aterradora y salvaje que prometía violencia. La corte del acero está muerta, susurré. Larga vida a la resistencia. Y ahí es donde los dejamos. De pie en el mismo barranco donde se suponía que María debía morir, viendo cómo su antigua vida se quemaba hasta los cimientos. Perdieron la batalla, pero la guerra por el alma de los cambiantes acaba de comenzar. Y ahora, la verdad de todo esto, ¿no? Sinceramente, a veces me pregunto si Carlos realmente merecía esa segunda oportunidad, o lo que sea que esto sea. Me desterró, me condenó a la muerte en el barranco gris, y luego, 5 años después, abandona su trono por mí. ¿Es redención lo que sintió o solo una desesperación por sobrevivir que le obligó a aferrarse a lo que tenía más cerca? Y Pablo, pobre Pablo, a veces me persigue la imagen de la explosión. No sé si realmente logró escapar, si ese era el coste inevitable de la guerra. Hay noches que la culpa me come. Supongo que nunca lo sabremos del todo, ¿verdad? Nada es tan blanco y negro en esta vida. Solo es. Y esto, por ahora, es nuestro camino.